Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, no se duerme tu guardián. Salmo 121, 1-3, Biblia de Jerusalén. Comenzar este miércoles con una reflexión de protección es abrir un diálogo íntimo con Dios, reconociendo que en medio de nuestros caminos, los seguros y los inciertos, los fáciles y los duros, nunca caminamos solos. Este salmo es un canto de confianza, un recordatorio de que aquel que creó los cielos y la tierra también se ocupa de cada paso que damos. La vida diaria es un viaje lleno de tramos distintos. Hay días en que caminamos por sendas tranquilas, donde todo parece en calma. Pero también hay jornadas donde el terreno se vuelve rocoso, donde sentimos que los pies resbalan y el corazón se tambalea. En esos momentos, la pregunta del salmista se vuelve nuestra: ¿de dónde vendrá mi auxilio? El salmo nos responde con firmeza: el auxilio me viene del Señor. No de nuestras fuerzas limitadas, no de la seguridad aparente de las cosas materiales, no de la aprobación de los demás. Nuestro auxilio viene del Creador mismo. Ese reconocimiento es el inicio de toda verdadera protección, porque cuando confiamos en Dios como guardián, entendemos que su cuidado no es pasajero ni intermitente, sino constante y fiel. Imagina tu jornada de trabajo. Desde que sales de casa, te expones a caminos llenos de incertidumbre, el tráfico, las presiones laborales, las exigencias de jefes y compañeros, la sensación de no tener suficiente tiempo o fuerzas. En medio de esa rutina, la promesa del Salmo se levanta como un escudo: no permitirá que resbale tu pie. Quizás no evitará que enfrentes retos, pero sí te asegura que no caerás hasta perderte, porque su mano te sostiene. Piensa también en los estudiantes, jóvenes o adultos, que salen cada día con mochilas llenas de libros o herramientas. Caminan hacia la escuela, la universidad o los lugares de formación, y aunque sus pies son jóvenes, su espíritu muchas veces está cansado por la presión de cumplir expectativas. Para ellos también resuena la voz de este salmo: no se duerme tu guardián. No importa cuán larga sea la jornada, el Señor no se descuida, no pestañea, no se desconecta de tu vida. Esta promesa se extiende a quienes atraviesan situaciones más delicadas: un tratamiento médico, la rehabilitación de una adicción, la recuperación tras un accidente. Esos caminos no solo son inciertos, son también dolorosos. Cada día parece una batalla, y la tentación del desánimo golpea con fuerza. Pero allí, en medio de la fragilidad, la palabra se hace carne: el auxilio me viene del Señor. No de la suerte, no del azar, no de la casualidad, sino de un Dios que vela con ternura por cada detalle. La protección de Dios no es una burbuja que nos aísla de todo mal. Es más bien una presencia que camina con nosotros en medio de las pruebas. Como un padre que guía de la mano a su hijo por un camino pedregoso, el Señor no siempre quita las piedras, pero se asegura que no caminemos solos y que, al tropezar, tengamos quien nos levante. El bloque 1 de esta reflexión nos invita a mirar nuestra vida como un peregrinaje. Cada día, desde que despertamos, emprendemos un viaje: a nuestro trabajo, a la escuela, al hospital, a las responsabilidades de la casa. Algunos viajes son físicos, otros son interiores. Y en todos ellos necesitamos recordar que hay un guardián que no se duerme. El texto bíblico insiste en ese detalle: Dios no se duerme. Nosotros sí. Nosotros nos agotamos, nos distraemos, perdemos de vista lo esencial. Pero el Señor nunca se ausenta. Incluso en esos momentos en que sentimos silencio o distancia, Él sigue presente, atento, sosteniendo lo que no vemos. Tal vez hoy te encuentres en un camino empinado. Tal vez tu pie esté resbalando por preocupaciones económicas, por problemas familiares, por noticias médicas que no esperabas. La pregunta sigue siendo la misma: ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y la respuesta sigue intacta: mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Qué poderoso es recordar que quien sostiene el universo entero es el mismo que sostiene tu jornada. El que ordenó las estrellas es el mismo que ordena tus pasos. El que dio límites al mar es el mismo que pone límites a lo que quiere dañarte. Esa es la grandeza del Dios protector. No se limita a lo cósmico, se ocupa también de lo personal. En esta primera parte de nuestra reflexión de protección, quedémonos con una certeza: no importa que tan incierto sea el camino de hoy, tus pies no caminan solos. Alguien te acompaña, alguien vela por ti, alguien no duerme porque su mirada está fija en ti. Ese alguien es el Señor, tu guardián fiel. Haz de este día una oración continua. Cada vez que el miedo toque tu corazón, repite en silencio: mi auxilio viene del Señor. Esa frase será tu farol en medio de la oscuridad, tu escudo en medio de la batalla, tu refugio en medio de la tormenta. El Señor te guarda, el Señor es tu sombra a tu derecha. De día el sol no te herirá,
ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu vida. En este segundo bloque de nuestra primera parte, la reflexión se adentra en la imagen de un Dios que no solo observa desde lejos, sino que guarda, protege y acompaña de manera cercana. El Salmo lo dice con palabras concretas: el Señor es tu sombra a tu derecha. La sombra es algo que siempre está junto a nosotros. No importa a dónde vayamos ni por qué camino nos movamos, la sombra nos acompaña. Así describe el Salmo la cercanía de Dios, invisible a veces, imperceptible quizás, pero constante, inseparable, presente en cada paso. Siempre está presente. Aunque no la notemos, la sombra camina con nosotros. Así también, Dios está a nuestro lado aun cuando no lo sentimos. Nos envuelve sin ser invasiva, la sombra no interfiere en lo que hacemos, pero está allí como una compañía silenciosa. Así actúa Dios, respeta nuestra libertad, pero nunca abandona su presencia. Es un recordatorio constante, basta una mirada al suelo para ver nuestra sombra. De la misma forma, basta detenernos y levantar la mirada del corazón para recordar que Dios está allí. El salmista añade una promesa poderosa: de día el sol no te herirá, ni la luna de noche. En la antigüedad, el sol era visto como símbolo de desgaste y fatiga, y la luna como representación de peligros nocturnos o temores ocultos. Lo que este texto quiere decirnos es que ninguna circunstancia, sea clara como el día o oscura como la noche, puede dañarnos de manera definitiva, porque Dios nos guarda. Cuando pensamos en la vida moderna, podemos ver cómo esta promesa se aplica. De día, cuando las obligaciones nos abruman, cuando la prisa nos agota, cuando la presión laboral o académica parece consumirnos. Allí, el Señor promete ser sombra, descanso, refugio. De noche, cuando la soledad se hace más intensa, cuando los miedos golpean, cuando las preocupaciones no nos dejan dormir. Allí también el Señor promete ser compañía, paz, seguridad. Cada uno de nosotros ha sentido en algún momento que el sol del día era demasiado fuerte, problemas económicos, deudas que parecen insuperables, enfermedades que desgastan el cuerpo. Y también hemos sentido la luna de la noche, pensamientos que nos quitan la paz, inseguridades, recuerdos que hieren. Pero el Salmo nos recuerda que nada de eso tiene la última palabra. Podemos relacionar esta promesa con la historia de Jacob en Génesis 28. Jacob huía, inseguro de su futuro, solo en el camino. Aquella noche, mientras dormía en un lugar desconocido, tuvo un sueño en el que veía una escalera que unía el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban. Y en medio de ese sueño, Dios le prometió: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa experiencia marcó a Jacob, porque comprendió que aunque estaba huyendo, aunque parecía abandonado, no estaba solo. La sombra de Dios lo cubría aún en tierra extraña. De la misma manera, nosotros también necesitamos recordar que Dios guarda nuestra vida en los trayectos inciertos. Cuando sentimos que estamos caminando sin rumbo, su promesa nos asegura que no nos ha perdido de vista. Guardados en cuerpo, mente y espíritu. El Salmo subraya una verdad clave: el Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu vida. Aquí, vida no significa solo el cuerpo físico, sino el ser integral, pensamientos, emociones, decisiones, espíritu. Dios no solo cuida que no tropieces en el camino, también cuida lo más profundo de ti, tu paz interior, tu propósito, tu esperanza. ¿Cuántas veces sentimos que el mal nos rodea? Injusticias en el trabajo, burlas en la escuela, diagnósticos médicos que asustan, recaídas en procesos de sanidad interior. Sin embargo, la promesa sigue firme: el Señor guarda tu vida. Eso significa que aunque el dolor toque tu puerta, no tendrá la última palabra. Aunque el miedo intente dominarte, no podrá destruirte. Aunque la oscuridad parezca envolverte, siempre habrá una sombra protectora que te acompaña. De día, cuando sales al mundo exterior, cuando trabajas, estudias, enfrentas obligaciones. Allí Dios es tu sombra, protegiéndote de lo que intenta desgastarte. De noche, cuando entras al mundo interior, cuando tus pensamientos te persiguen, cuando la ansiedad golpea. Allí también Dios es tu sombra, protegiéndote de los miedos invisibles. Cada instante de tu vida está cubierto por la presencia del Señor. Nada escapa a su mirada. Nada se escapa de sus manos. Este bloque nos invita a confiar en que Dios es un guardián cercano, que no delega nuestra protección a otros, sino que personalmente cuida de nosotros. Él guarda nuestros pasos, nuestra mente, nuestro espíritu. La vida no siempre es fácil. Habrá sol que quema y noches que parecen interminables. Pero lo que cambia la perspectiva es saber que no enfrentamos nada solos. Hay una sombra fiel, un guardián constante, un Dios que no descansa.
Hoy, al meditar en este salmo, podemos hacer nuestra esta oración. Señor, quiero confiar en tu sombra. Quiero recordar que de día y de noche, en calma o en tormenta, tú guardas mi vida. Aunque el sol me fatigue o la noche me asuste, sé que tu mano me sostiene. Enséñame a caminar con esa certeza cada día. El Señor guarda tus entradas y tus salidas, desde ahora y por siempre. Con este versículo se cierra el Salmo 121, y también concluimos la primera parte de nuestra reflexión sobre la protección divina. Este texto es breve, pero contiene una promesa inmensa. Dios guarda nuestras entradas y nuestras salidas, no solo hoy, sino por toda la eternidad. La expresión entradas y salidas en el mundo bíblico hacía referencia a toda la vida cotidiana. Entrar a casa, salir al campo, entrar al trabajo, salir a los caminos. Era una forma de abarcar cada aspecto del día. En nuestro lenguaje de hoy podríamos decir, Dios guarda cada comienzo y cada final, cada paso adelante y cada regreso, cada proyecto y cada cierre. Esto significa que la protección de Dios no es fragmentada ni ocasional, sino continua. Él está en tu vida cuando abres la puerta al comenzar tu día, y cuando la cierras al terminarlo. Está en tu primera respiración de la mañana y en tu último pensamiento antes de dormir. Guarda tus inicios, tus procesos y tus conclusiones. Lo que más impacta de este versículo es la extensión de la promesa, desde ahora y por siempre. No hay un límite de tiempo en la protección divina. No depende de nuestras fuerzas, de nuestra edad, de nuestra salud, ni de nuestras circunstancias. Es un cuidado que trasciende generaciones y acompaña incluso más allá de la vida presente. Esa afirmación es fundamental cuando enfrentamos momentos de incertidumbre. Los inicios nos llenan de temor, un nuevo trabajo, una nueva relación, una mudanza, un tratamiento médico. Y los finales también nos asustan, la despedida de alguien querido, la pérdida de un proyecto, el cierre de una etapa. En ambos momentos, la palabra nos asegura, Dios guarda tanto tus entradas como tus salidas. Podemos entender mejor esta promesa al mirar la historia del pueblo de Israel en el Éxodo. Dios guardó su salida de Egipto y también su entrada en la tierra prometida. Fue fiel en el camino, en medio del desierto, en cada etapa de la travesía. El Éxodo no fue fácil, hambre, sed, enemigos, desánimo. Pero en todo momento Dios estuvo allí, de día como columna de nube, de noche como columna de fuego. Esa fue su manera de recordarles que sus entradas y salidas estaban bajo su cuidado. De la misma manera, en nuestra vida hay éxodos constantes, salidas de lugares de esclavitud emocional, de hábitos dañinos, de relaciones tóxicas. Y hay entradas a nuevas etapas, sanidad, restauración, reconciliación. En cada proceso, Dios promete guardarnos. En la vida moderna también vivimos múltiples entradas y salidas. Al trabajo, cuando sales de casa con cansancio o preocupación, el Señor guarda tu salida y también tu regreso. A la escuela o universidad, cuando un hijo se aleja, el corazón de los padres se inquieta. Este versículo es un consuelo. Dios guarda cada camino que recorre. A un hospital o tratamiento, tal vez entras con miedo, pero el Señor promete que también guardará tu salida con vida y esperanza. A nuevas oportunidades, entrevistas, proyectos, mudanzas. Allí donde los nervios golpean, Dios ya está cuidando tus pasos. A momentos de despedida, porque incluso en el dolor, Dios guarda la salida con consuelo y la entrada con nuevas promesas. Este salmo termina reafirmando algo que necesitamos recordar constantemente. Dios no es un guardián temporal, es un guardián eterno. No se trata solo de que vela hoy por ti, sino de que su mirada estará siempre puesta en tu vida. Aunque cambies de ciudad, de país, de trabajo, de etapa, su cuidado permanece. Aquí encontramos un mensaje de paz profunda. No hay lugar donde entres o de donde salgas que quede fuera del alcance de la protección de Dios. Cada día, al salir de tu casa, haz una breve oración. Señor, guarda mi salida. Cada noche, al volver, haz otra. Señor, guarda mi entrada. Con esos gestos sencillos, estarás reconociendo que tu vida no depende solo de precauciones humanas, sino de la fidelidad de aquel que cuida de ti de manera incondicional. Este versículo también nos invita a confiar en que Dios no nos abandona ni siquiera en las salidas más dolorosas. Cuando una etapa de la vida termina, cuando alguien querido parte, cuando debemos soltar algo que amamos, su promesa sigue firme, Él guarda. No nos deja sin dirección, sino que abre nuevas puertas. El Salmo 121 nos ha mostrado un retrato completo de la protección de Dios. Guarda nuestros pasos en el camino. Es sombra constante de día y de noche. Asegura nuestras entradas y salidas por siempre. Con estas palabras,
Cerramos la primera parte de esta reflexión de miércoles recordando que Dios es nuestro guardián eterno. Ni el sol ni la luna, ni la incertidumbre de los caminos, ni las despedidas de la vida tienen más fuerza que su cuidado constante. Mi Dios envió a su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me hicieron daño, porque fui hallado inocente delante de él. Si hay una historia que encarna la fuerza de la protección divina en medio de lo imposible, es la de Daniel en el foso de los leones. El relato nos muestra a un hombre fiel que, por no renunciar a su oración, fue condenado a enfrentar una muerte segura. La escena es dramática: una fosa oscura, leones hambrientos, una piedra que cierra la entrada y un rey angustiado por la suerte de su servidor. Pero la madrugada siguiente reveló un milagro. Daniel salió ileso, protegido por la mano de Dios, que envió a su ángel a cerrar la boca de los leones. Este relato no es solo un testimonio de poder sobrenatural, sino una lección eterna sobre lo que significa confiar en Dios como protector. Daniel era un hombre íntegro, respetado en la corte del rey Darío. Sus enemigos, celosos de su influencia, buscaron un modo de hacerlo caer. Sabían que no podían acusarlo de corrupción o de negligencia, porque su vida era intachable. Entonces idearon un plan: convencer al rey de firmar un decreto que prohibiera a cualquiera orar a otro Dios que no fuera él durante 30 días. Sabían que Daniel nunca dejaría de orar a su Dios. Y así fue. Aún sabiendo la sentencia, se arrodilló 3 veces al día frente a su ventana, como siempre lo hacía. Este detalle es fundamental. La fe de Daniel no se negoció con el miedo. La fidelidad a Dios le costó una condena de muerte. Pero su confianza era más grande que el temor. El foso de los leones no es solo un lugar histórico, es también una metáfora de nuestras pruebas personales. Todos, en algún momento, enfrentamos fosos. El diagnóstico de una enfermedad grave, la lucha contra una adicción, el dolor de una pérdida repentina, la traición de alguien cercano, la presión del trabajo o de las deudas. Cada uno de esos fosos nos coloca frente a leones que parecen más fuertes que nosotros: el miedo, la angustia, la desesperación. Nos sentimos rodeados, sin salida, con una piedra cerrando la entrada. Pero este relato nos recuerda que los leones no tienen la última palabra, porque hay un Dios que cierra su boca. Daniel testifica que Dios envió a su ángel. No se nos da el nombre de ese ángel, ni detalles sobre cómo lo hizo, pero el mensaje es claro: en el momento de mayor peligro, Dios interviene. Ese ángel puede tomar muchas formas en nuestra vida diaria. Un médico que aparece en el momento oportuno. Una palabra de aliento que llega cuando más lo necesitamos. Una puerta que se abre cuando todo parecía cerrado. Una fuerza interior que nos sorprende en medio del dolor. La intervención de Dios no siempre se ve espectacular. A veces es silenciosa, casi imperceptible. Pero su propósito es el mismo: protegernos de lo que quiere destruirnos. Daniel afirma que salió ileso porque fui hallado inocente delante de él. Esto no significa perfección absoluta, sino integridad de corazón. Daniel había decidido vivir en fidelidad a Dios, aunque eso le costara el rechazo de los hombres. Esa inocencia no lo libró del foso, pero sí aseguró que Dios se manifestara en él. Aquí hay una lección clave: la fidelidad no nos exime de pruebas, pero sí nos garantiza la compañía de Dios en ellas. Un detalle conmovedor de la historia es la angustia del rey Darío. Aunque él mismo firmó el decreto, no podía dormir esa noche, preocupado por Daniel. Esto muestra que incluso los poderosos reconocen que hay cosas que escapan a su control. El rey no pudo salvarlo, solo Dios lo hizo. En nuestra vida también ocurre así. Las personas más influyentes, los recursos más grandes, las soluciones humanas pueden fallar. Pero Dios, que está por encima de todo, nunca falla. El primer bloque de esta segunda parte nos deja una convicción: cuando confiamos en Dios, incluso los leones pueden ser silenciados. No se trata de negar el peligro, sino de recordar que hay una presencia mayor que lo controla. Los fosos seguirán existiendo, los leones rugirán, las piedras cerrarán entradas. Pero en medio de todo eso, Dios sigue siendo nuestro guardián. ¿Cuál es mi foso en este momento? ¿Qué leones me rodean? ¿Dónde necesito ver al ángel de Dios interviniendo? La invitación es a poner esos temores en manos del Señor, confiando en que Él es capaz de cerrar la boca de todo lo que amenaza nuestra vida. Señor, como Daniel, yo también enfrento fosos y leones que me asustan. Pero hoy quiero confiar en que tú envías a tu ángel para protegerme. Dame valor para mantenerme fiel, aun cuando la presión sea grande. Que mi confianza esté puesta en ti, porque sé que guardas mi vida aún en medio del peligro. Entonces el rey se alegró mucho, y mandó sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue sacado del foso,
ninguna herida se halló en él, porque había confiado en su Dios. La escena de Daniel siendo rescatado del foso es una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia. Después de una noche de incertidumbre, el rey se apresuró a la mañana siguiente para verificar si Daniel seguía con vida. Su voz temblorosa llamó al siervo de Dios: Daniel, ¿ha podido tu Dios librarte de los leones? La respuesta de Daniel fue clara y firme: sí, Dios envió a su ángel y lo protegió. Ese momento no solo marcó la liberación de un hombre, sino que transformó la visión de todo un reino. El texto subraya un detalle importante: ninguna herida se halló en él, porque había confiado en su Dios. No se trató de suerte ni de coincidencia. Fue la consecuencia directa de una fe firme. La protección de Dios se hizo visible no solo en el hecho de que Daniel sobrevivió, sino en que salió sin heridas, intacto. Esa integridad fue un testimonio vivo para todos los que dudaban del poder de Dios. Aquí aprendemos que la fe no solo nos sostiene a nosotros, sino que también inspira a quienes nos rodean. Cuando otros ven que permanecemos firmes en medio de las pruebas, su fe también se fortalece. Nuestra confianza se convierte en un farol que ilumina la oscuridad de otros, igual que en la parábola del martes. El rey Darío había pasado la noche en vela, preocupado por Daniel. Aun siendo un monarca poderoso, no pudo evitar sentir impotencia. No tenía cómo revertir el decreto ni cómo librarlo del foso. Pero la mañana trajo sorpresa: Daniel estaba vivo. El gozo del rey refleja lo que ocurre cuando la protección de Dios se manifiesta. La alegría no es solo personal, es compartida. Cuando Dios nos guarda, su obra toca también a quienes están cerca. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más necesitaba para creer que Dios sigue actuando. El relato bíblico también muestra que los acusadores de Daniel terminaron siendo echados en el mismo foso, y allí sí fueron devorados. Este detalle puede ser duro, pero nos enseña que Dios no solo protege, también hace justicia. Muchas veces sentimos que los enemigos, las injusticias o las calumnias tienen ventaja. Pero la historia de Daniel nos recuerda que el mal no triunfa para siempre. La protección de Dios no es pasiva, es activa y justa. El Señor defiende a los suyos y desenmascara a quienes actúan con maldad. Lo más sorprendente de este relato es lo que ocurrió después. El rey Darío, impactado por lo que había visto, proclamó un decreto ordenando a todos los pueblos de su reino temer y honrar al Dios de Daniel. Un acto privado de fidelidad se convirtió en un testimonio público que alcanzó a naciones enteras. Lo que comenzó con un hombre orando en silencio terminó con un reino proclamando la grandeza de Dios. Este punto es clave: cuando Dios nos protege, no es solo para nuestro bien, sino para que su nombre sea glorificado. Nuestra vida, nuestras victorias, nuestros rescates son señales vivas de que Dios sigue actuando. El segundo bloque de esta parte nos muestra que la protección divina tiene un alcance más grande de lo que pensamos. No se trata solo de sobrevivir a nuestras pruebas, sino de dar testimonio a través de ellas. Cuando salimos de un foso con vida, nuestra historia se convierte en un mensaje de esperanza para otros. La persona que superó una enfermedad se convierte en aliento para quienes aún luchan. El que venció una adicción es inspiración para quienes creen que no podrán salir. El que atravesó un accidente y se levantó con fe es testimonio de que Dios guarda la vida. Tu experiencia puede ser la predicación más poderosa, porque nadie puede negar lo que Dios ha hecho en ti. Daniel fue protegido porque confió en su Dios. Esa es la clave del relato. No se apoyó en su posición política, ni en la simpatía del rey, ni en la fuerza de su carácter. Su confianza estuvo puesta en el Señor. Nosotros también debemos preguntarnos: ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En nuestras fuerzas? ¿En los recursos materiales? ¿En lo que otros dicen de nosotros? El relato nos invita a volver la mirada hacia lo alto, como hacía el salmista: mi auxilio viene del Señor. Señor, gracias porque tu protección no solo me sostiene, sino que también transforma a quienes me rodean. Haz de mi vida un testimonio vivo, como el de Daniel, para que otros crean en tu poder. Enséñame a confiar solo en ti, sabiendo que tu justicia y tu cuidado son más fuertes que cualquier adversidad. Él anduvo por el desierto una jornada de camino, y al llegar se sentó bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró, y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Elías acababa de vivir una de las victorias más impresionantes en su ministerio. Desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, oró y vio descender fuego del cielo como señal de la presencia de Dios. Sin embargo, inmediatamente después de ese triunfo,
cayó en una profunda crisis. La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y Elías, atemorizado, huyó al desierto. Allí, bajo una retama, dejó salir su cansancio interior. «Basta ya, Señor, toma mi vida». Elías, el profeta valiente, se sentía derrotado, solo y sin fuerzas. Esta escena nos muestra que incluso los más fuertes enfrentan momentos de debilidad. Incluso los hombres y mujeres de fe llegan a sentirse agotados, desanimados, al borde de la rendición. Lo sorprendente es cómo Dios responde. No lo reprende por su desánimo, no lo acusa de falta de fe. En lugar de eso, envía a un ángel con pan y agua, y lo invita a descansar y a comer. La protección de Dios se muestra aquí de una forma muy distinta a la de Daniel. No cierra la boca de leones, sino que sostiene a un corazón cansado con alimento y reposo. La enseñanza es clara: Dios no solo nos guarda de peligros externos, también nos protege de la desesperación interna. A veces pensamos que lo que necesitamos es una solución grandiosa e inmediata. Pero en la historia de Elías vemos que lo primero que Dios ofrece no es un milagro espectacular, sino lo básico: pan, agua, descanso. Esto nos enseña que la protección de Dios es práctica y realista. Él sabe cuándo necesitamos fuerzas físicas, cuándo necesitamos reposar, cuándo necesitamos palabras de ánimo. Nos guarda no solo del peligro que nos rodea, sino del agotamiento que llevamos dentro. El detalle de que el ángel lo tocó es profundamente significativo. Elías no recibió solo alimento, recibió cercanía. Dios no lo dejó hundido en su soledad, sino que se acercó a él con ternura. En nuestras vidas, ese toque del ángel puede venir de diferentes maneras. Una persona que nos escucha cuando más lo necesitamos. Una palabra que llega en el momento exacto. Un descanso inesperado que nos renueva. Un recurso sencillo que nos recuerda que Dios está presente. Este bloque nos recuerda que todos enfrentamos momentos de cansancio, en los que quisiéramos rendirnos. La vida puede sentirse como un desierto interminable, problemas familiares, deudas que no se acaban, luchas internas que parecen no tener salida. Pero la enseñanza de Elías es que Dios no nos abandona ni siquiera en esos momentos. Su protección se manifiesta en formas simples, pero suficientes para sostenernos: alimento, descanso, compañía. El mensaje es poderoso. Cuando crees que no puedes más, Dios viene a recordarte que aún hay camino por recorrer, y Él mismo te dará fuerzas para continuarlo. El ángel le dijo a Elías: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Esta frase es también un recordatorio de que no estamos llamados a recorrer solos la vida. El camino es demasiado largo para nuestras fuerzas, pero no para las fuerzas de Dios en nosotros. La protección divina no siempre elimina el desierto, pero siempre asegura que tengamos lo necesario para atravesarlo. Señor, como Elías, yo también he sentido cansancio y desánimo. Hay días en que quiero rendirme, en que siento que no puedo más. Pero hoy te pido que me protejas del peso de mis pensamientos, que me des pan y agua para mi espíritu, que me renueves con tu toque. Gracias porque me recuerdas que no camino solo, que aunque el camino sea largo, tu fuerza me sostiene. Con Daniel vimos cómo Dios protege en peligros externos. Con Elías descubrimos que también nos guarda en batallas internas. En ambas historias, la verdad es la misma: Dios no abandona a sus hijos, sino que se acerca en el momento más difícil para sostenerlos. Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor: «No necesitamos responderte sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que tampoco serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Entonces el rey Nabucodonosor se levantó espantado, y dijo a sus consejeros: «¿No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego?». Ellos respondieron: «Es verdad, oh rey». Respondió él: «He aquí, veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses». Y los sátrapas, los magistrados, los gobernadores y consejeros del rey se reunieron para mirar a estos varones, sobre cuyos cuerpos no tuvo poder el fuego, ni el cabello de sus cabezas se quemó, ni sus ropas se dañaron, ni siquiera olor de fuego había en ellos. Nabucodonosor habló y dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él». Asterisco. Los 3 jóvenes hebreos Sadrac, Mesac y Abed-Negó enfrentaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Estaban en Babilonia, lejos de su tierra, rodeados de una cultura que no compartía su fe. El rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran. La presión era absoluta: quien no se inclinara sería arrojado al horno de fuego ardiente. En ese contexto,
Los jóvenes tomaron una decisión radical. No doblarían sus rodillas ante los ídolos, aunque eso significara arriesgar la vida. Su respuesta al rey es uno de los actos de fe más impresionantes en toda la Biblia. Nuestro Dios puede librarnos, y si no, de todos modos no serviremos a tus dioses. Aquí está la primera enseñanza. La protección de Dios no es un contrato que depende de nuestra obediencia, sino una relación de confianza absoluta. Estos jóvenes estaban dispuestos a morir antes que traicionar su fe. Confiaban en que Dios podía librarlos, pero su fidelidad no dependía del resultado. El horno de fuego representa esas situaciones que parecen insoportables. Problemas familiares que arden como brasas encendidas. Enfermedades que consumen como llamas en el cuerpo. Preocupaciones económicas que queman como fuego interior. Conflictos laborales que parecen devorarnos día a día. Todos conocemos la experiencia de estar en el horno. Son momentos en que sentimos que no hay salida, que las llamas nos rodean, que la presión es demasiado intensa. Pero la historia de los tres jóvenes nos enseña que Dios no siempre apaga el fuego, pero sí entra con nosotros en él. El momento más impresionante ocurre cuando el rey, esperando ver cenizas, descubre algo diferente, no tres, sino 4 hombres caminando dentro del horno. Y el cuarto tiene apariencia divina. Ese cuarto hombre es la manifestación de la presencia de Dios en medio de las pruebas. Es un recordatorio de que la verdadera protección no siempre es librarnos de la prueba, sino acompañarnos en ella. El detalle es impactante. Las llamas no tocaron sus cuerpos, ni su cabello, ni siquiera su ropa. Ni el olor del fuego quedó en ellos. Es decir, Dios no solo los guardó, sino que los preservó de manera completa. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, no solo ellos fueron impactados, sino todos los gobernadores, magistrados y consejeros que estaban presentes. La protección de Dios se convirtió en un testimonio público que nadie pudo negar. De igual manera, cuando Dios nos guarda en medio de nuestras pruebas, nuestra vida se convierte en un mensaje para otros. No es necesario hablar mucho, los hechos hablan por sí solos. La gente puede ver que, aunque atravesamos el fuego, no salimos destruidos. Este relato nos invita a ver nuestras pruebas desde otra perspectiva. Tal vez hoy sientes que estás dentro de un horno, problemas en tu hogar, presiones en el trabajo, batallas internas que arden como fuego. La enseñanza es que no estás solo en ese horno. Dios está allí contigo. El fuego sigue siendo fuego, pero pierde su poder cuando la presencia de Dios está en medio. Lo que debía consumirte se convierte en espacio de testimonio. Lo que parecía tu final se transforma en una plataforma para mostrar la fidelidad de Dios. Un detalle importante es que los 3 jóvenes entraron atados, pero en el horno fueron desatados. Las llamas no tocaron su cuerpo, pero sí rompieron sus ataduras. Esa es otra enseñanza poderosa. A veces las pruebas que enfrentamos no vienen para destruirnos, sino para liberarnos de cadenas invisibles. Puede que Dios use ese horno que enfrentas para romper ataduras de miedo, de orgullo, de dependencia. Lo que parecía tu destrucción puede convertirse en tu liberación. Señor, hoy reconozco que hay momentos en los que me siento en el horno de la vida. Las llamas de los problemas parecen rodearme. Pero gracias porque me recuerdas que no estoy solo. Entra conmigo en el fuego, rompe mis ataduras y haz de esta prueba un testimonio de tu fidelidad. Que mi vida refleje la misma confianza de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que creyeron en ti aún sin garantías. La historia de los 3 jóvenes en el horno nos recuerda que la verdadera protección no siempre significa evitar el fuego, sino caminar dentro de él con la certeza de que no estamos solos. La presencia de Dios transforma el horno en un altar de testimonio, y lo que parecía una derrota se convierte en victoria. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey. Y si no, sepas, oh Rey, que tampoco serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. La respuesta de Sadrac, Mesac y Abed-Negó a Nabucodonosor es una de las declaraciones más valientes de toda la Escritura. Reconocen que Dios tiene poder para librarlos, pero incluso si no lo hace, ellos permanecerán fieles. Aquí está el corazón de una fe madura. Confiar en Dios no solo por lo que puede hacer, sino por quién es. Esta fe no depende de los resultados, sino de la relación. Es fácil confiar en Dios cuando el milagro es evidente. Lo difícil es mantenerse firme cuando el milagro parece incierto. Este tipo de confianza es lo que rompe las cadenas del miedo. Los jóvenes sabían que podían morir en el horno, pero su fidelidad valía más que su propia vida. La presión que enfrentaban los jóvenes era real. No solo arriesgaban la vida, sino también el rechazo público, la burla, la soledad. En Babilonia, todos los demás se inclinaban ante la estatua. Ellos eran la minoría que se atrevía a desafiar el mandato del rey. Esto nos enseña que la fidelidad a Dios casi siempre tiene un costo.
A veces implica ir contra la corriente de la sociedad, ser criticados por amigos o familiares, renunciar a oportunidades que comprometerían nuestra fe. El horno representa esas pruebas de lealtad en las que debemos decidir a quién servimos. El texto bíblico narra que Nabucodonosor se enfureció tanto con los 3 jóvenes que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Este detalle es simbólico, la prueba se intensificó al máximo. En nuestra vida ocurre algo similar. Muchas veces, justo cuando decidimos mantenernos firmes, las dificultades parecen empeorar. El enemigo aumenta la presión para hacernos ceder. Pero este pasaje nos recuerda que ninguna intensidad del fuego es más fuerte que la presencia de Dios. Lo sorprendente es que Dios no intervino antes de que los echaran al horno. No detuvo a los soldados, no apagó el fuego, no evitó que los ataran. Los jóvenes fueron lanzados dentro, y allí ocurrió el milagro. Esto nos enseña que la protección de Dios no siempre significa evitar la prueba, sino manifestarse dentro de ella. A veces esperamos que Dios nos libre antes de que ocurra el dolor, pero muchas veces su gloria se revela precisamente en medio de la dificultad. El texto dice que los 3 jóvenes entraron atados, pero en el horno fueron vistos caminando libres. El fuego que debía destruirlos se convirtió en el fuego que los liberó. Aquí hay una enseñanza poderosa. Las pruebas que parecen destinadas a destruirnos pueden ser el medio por el cual Dios rompe nuestras cadenas. El fuego de la enfermedad puede despertar una nueva dependencia en Dios. El fuego de la escasez puede enseñarnos a confiar en su provisión. El fuego de la pérdida puede hacernos valorar lo eterno por encima de lo pasajero. Nabucodonosor y todos los gobernadores fueron testigos de lo que ocurrió. No pudieron negar lo que veían: 3 jóvenes protegidos, un cuarto hombre semejante a un hijo de los dioses, y la evidencia de que el fuego no tuvo poder sobre ellos. El resultado fue que el rey proclamó públicamente que no había otro Dios capaz de librar de esa manera. Lo que comenzó como una prueba privada terminó siendo un testimonio público. En nuestra vida, cuando Dios nos guarda, el impacto nunca es solo para nosotros. Otros ven su mano en nuestra historia y se acercan a Él. Nuestro horno puede convertirse en el altar desde donde otros reconozcan a Dios. Este bloque nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pruebas. ¿Qué hornos estoy enfrentando hoy? ¿Qué decisiones de fidelidad me cuestan mantener? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios incluso si el resultado no es el que espero? La respuesta de los 3 jóvenes nos muestra que la verdadera protección no depende de que todo salga bien, sino de permanecer fieles a Dios pase lo que pase. Ellos nos enseñan a orar de esta manera: Señor, sé que puedes librarme de este horno. Creo en tu poder. Pero incluso si no lo haces como yo espero, seguiré confiando en ti. Esa es la fe que conmueve al cielo y que abre la puerta para ver milagros en medio del fuego. Padre, enséñame a tener una fe que no negocia, una confianza que no dependa de las circunstancias. Dame valor para permanecer fiel aun cuando la presión sea grande y el horno arda con fuerza. Gracias porque sé que, así como estuviste con los 3 jóvenes, también estás conmigo en mis pruebas. Que mi vida sea testimonio de tu fidelidad para quienes me rodean. Los 3 jóvenes nos enseñan que la protección de Dios no siempre es evitar el horno, sino experimentar su presencia en medio de él. El fuego puede arder, pero la fidelidad de Dios es más fuerte. Y al final, el testimonio de esa protección no solo nos marca a nosotros, sino también a quienes lo presencian. Aquel día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despidiendo a la gente, lo llevan en la barca tal como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levanta entonces un fuerte huracán, y las olas irrumpían en la barca, de modo que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Despertando, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? Jesús y sus discípulos estaban en una barca, cruzando el lago al atardecer. Era un trayecto rutinario, como tantas veces lo habían hecho. Pero de pronto se desató un huracán violento, olas gigantes, viento implacable, la barca llenándose de agua. Así ocurre en nuestra vida: lo que parecía un día normal se transforma en un escenario de tormenta. Un diagnóstico inesperado, un accidente, una llamada con malas noticias, una crisis repentina. Nadie lo anticipa, pero las tormentas llegan. Mientras los discípulos luchaban desesperados, Jesús dormía. Este detalle es profundamente simbólico. Para ellos, era incomprensible. ¿Cómo podía dormir cuando estaban al borde de hundirse? La pregunta de los discípulos refleja nuestra propia angustia: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En medio de la tormenta, sentimos que Dios duerme, que no escucha, que no actúa.
Nos invade la sensación de abandono. Pero la calma de Jesús no era indiferencia, sino seguridad. Él sabía que la tormenta no podía vencerlos porque la misión aún no había terminado. Jesús se levanta, reprende al viento y al mar, y de inmediato todo se calma. Su palabra tiene autoridad no solo sobre los espíritus y las enfermedades, sino también sobre las fuerzas de la naturaleza. La enseñanza es clara: ninguna tormenta está fuera del control de Dios. El viento y el mar obedecen su voz. Las circunstancias que parecen fuera de control están, en realidad, bajo su soberanía. Después de calmar la tormenta, Jesús hace una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? El verdadero problema no era la tormenta, sino la falta de fe de los discípulos. Ellos habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas, pero en el momento de la crisis dudaron del cuidado de Jesús. Aquí aprendemos que la fe no se mide en la calma, sino en la tormenta. Confiar en Dios cuando todo va bien es sencillo. El desafío es confiar cuando parece que todo se hunde. Cada tormenta en nuestra vida tiene un propósito: revelar en quién hemos puesto nuestra confianza. Las pruebas exponen nuestras debilidades, pero también nos dan la oportunidad de descubrir la fidelidad de Dios. Cuando enfrentas un problema financiero, puedes aprender que Dios es proveedor. Cuando luchas con una enfermedad, descubres que Dios es sanador. Cuando atraviesas una pérdida, conoces a Dios como consolador. La tormenta no llega para destruirnos, sino para mostrarnos el poder de aquel que está en la barca con nosotros. Todos atravesamos tormentas. Algunas son externas: problemas laborales, deudas, conflictos familiares. Otras son internas: ansiedad, depresión, inseguridad, soledad. En ambos casos, sentimos que nos hundimos. El mensaje de este pasaje es: no importa cuán fuerte sea la tormenta, lo importante es quién está en tu barca. Si Jesús está contigo, ninguna ola podrá hundirte. Puede parecer que duerme, pero su presencia es suficiente garantía de que no perecerás. El texto termina diciendo que los discípulos, asombrados, se preguntaban: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? La tormenta fue una oportunidad para que conocieran más profundamente a Jesús. Lo mismo sucede con nosotros. Cada tormenta que enfrentamos nos revela una nueva faceta de Dios. Aprendemos no solo a confiar en lo que Él hace, sino en quién es Él. Señor, mis tormentas me asustan, como asustaron a los discípulos. A veces creo que duermes y que no te importa lo que vivo. Pero hoy recuerdo que estás en mi barca, y que tu voz tiene poder para traer calma. Dame fe en medio de mis miedos, y ayúdame a confiar en que, aunque las olas me rodeen, nunca me hundiré si tú estás conmigo. Con los 3 jóvenes en el horno vimos la protección de Dios en pruebas ardientes. Con los discípulos en la tormenta descubrimos que su protección también se manifiesta en medio de los miedos más profundos. En ambos casos, la lección es la misma: la presencia de Dios cambia todo. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a todos sus hermanos, lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Un día, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, quienes le odiaron todavía más. Sus hermanos le dijeron: ahí viene ese soñador. Vamos, matémoslo y echémoslo en una de esas cisternas. Veremos entonces qué será de sus sueños. José era el hijo amado de Jacob, y esa preferencia despertó los celos y el odio de sus hermanos. Para empeorar la tensión, José compartió con ellos sus sueños, visiones que insinuaban que algún día estaría en una posición de liderazgo sobre su familia. Lo que para él era una revelación de Dios, para sus hermanos fue motivo de mayor resentimiento. Aquí comienza su historia de sufrimiento y de aparente abandono. Pero también aquí empieza a revelarse la protección de Dios en medio de los planes humanos. Los hermanos conspiraron contra él. Querían matarlo, pero Rubén intercedió para que en lugar de darle muerte lo echaran en una cisterna vacía. Esa cisterna, símbolo de abandono y de vacío, se convirtió en su primera prisión. Sin embargo, incluso en esa traición inicial, la mano de Dios estaba presente. Lo que pudo ser un asesinato se transformó en un encierro temporal. Lo que parecía el fin fue apenas el inicio de un camino. Esto nos enseña que la protección divina no siempre evita que otros tramen contra nosotros, pero sí limita el alcance de esos planes. José fue sacado de la cisterna y vendido a comerciantes ismaelitas que lo llevaron a Egipto. De hijo amado pasó a ser esclavo en tierra extranjera. Todo indicaba que su vida se arruinaba. Sin embargo, la Biblia repetirá una frase clave en los capítulos posteriores: el Señor estaba con José. Esa presencia lo acompañó en casa de Potifar, en la cárcel y en cada etapa de su vida. La protección de Dios se manifestó no librándolo del sufrimiento inmediato, sino guardando su propósito a través de cada circunstancia. La historia de José es un espejo de nuestras propias experiencias.
A veces somos traicionados por quienes deberían cuidarnos, criticados por quienes nos rodean o arrojados a cisternas que representan momentos de soledad, fracaso o rechazo. Es fácil pensar que Dios nos ha abandonado en esos momentos. Pero la vida de José nos recuerda que el dolor no significa ausencia de Dios. Incluso en la cisterna, incluso como esclavo, la mano de Dios seguía sosteniéndolo. José no entendía en ese momento por qué debía pasar por la cisterna y la esclavitud. Pero todo formaba parte de un plan mayor. Algún día llegaría a ser gobernador de Egipto y salvaría la vida de miles, incluida la de sus propios hermanos. Así actúa la protección divina, no solo nos guarda en el presente, sino que acomoda las piezas para el futuro. Lo que hoy parece un fracaso puede ser el inicio de una misión más grande. El primer bloque de la historia de José nos enseña que la protección de Dios es a veces silenciosa e invisible. No detiene a los hermanos de conspirar, no evita que lo vendan como esclavo. Pero está allí, marcando los límites de hasta dónde puede llegar el mal y asegurando que el propósito no sea destruido. Este mensaje nos invita a confiar cuando no entendemos, a recordar que las cisternas y los momentos de traición no tienen la última palabra. Señor, hay momentos en mi vida en los que me siento como José, traicionado, incomprendido, arrojado a una cisterna de soledad. Pero hoy recuerdo que tu mano me guarda aún en medio de la traición. Enséñame a confiar en que cada paso, incluso los más dolorosos, forman parte de un propósito mayor. Guárdame en tu amor y en tu plan, aun cuando no lo entiendo todo. La historia de José comienza con traición, odio y abandono. Pero desde ese inicio oscuro ya se puede ver la mano de Dios protegiendo su propósito. La cisterna no fue su tumba, sino el primer peldaño hacia su destino. José fue llevado a Egipto, y un egipcio llamado Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. El Señor estaba con José, y era un hombre afortunado, vivía en casa de su amo, el egipcio. Este vio que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en sus manos. Después de la traición de sus hermanos y del viaje como mercancía en manos de mercaderes, José llegó a Egipto. Desde cualquier perspectiva humana, parecía que su historia había terminado en tragedia. Pero allí, en la casa de Potifar, la mano de Dios comenzó a manifestarse de una manera distinta, con prosperidad en medio de la esclavitud. El Señor estaba con José. Aunque estaba lejos de su familia y reducido a la condición de siervo, su vida llevaba una marca especial. Todo lo que tocaba prosperaba, y esa bendición no pasó desapercibida para Potifar, quien lo nombró administrador de toda su casa. Este episodio nos recuerda que la protección de Dios no elimina todas las circunstancias difíciles, pero sí abre puertas de favor aún en medio de ellas. ¿Cómo puede alguien ser protegido si está viviendo como esclavo? Sin embargo, la protección divina no se mide en la ausencia de problemas, sino en la manera en que Dios transforma cada situación en oportunidad. José, en lugar de hundirse en la desesperación, vivió con fidelidad y excelencia. Sus dones de liderazgo y administración florecieron incluso en tierra extranjera. Y todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Esto nos enseña que Dios puede guardarnos y hacernos prosperar incluso en contextos de limitación. La esclavitud no anuló el propósito de José, y nuestras circunstancias actuales tampoco anulan lo que Dios tiene preparado para nosotros. La esposa de Potifar intentó seducir a José. Día tras día lo acosaba con insistencia, pero él se mantuvo firme. ¿Cómo podría yo hacer ese mal y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Aquí vemos otra faceta de la protección. Dios no solo guarda nuestras vidas de enemigos externos, también nos da fuerzas para vencer las tentaciones internas. La integridad de José fue la clave que mantuvo su comunión con Dios intacta, incluso cuando nadie más lo veía. Este pasaje nos recuerda que uno de los mayores actos de protección divina es guardarnos de nosotros mismos, de las decisiones que podrían arruinar nuestro destino. A pesar de su fidelidad, José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y enviado a la cárcel. A primera vista, parece que Dios lo había abandonado otra vez. Después de todo, ¿cómo puede ser protección terminar tras las rejas por un crimen que no cometió? Sin embargo, esta aparente caída era en realidad un paso más en el plan de Dios. La cárcel no fue un castigo final, sino el escenario en el que José desarrollaría aún más sus dones y donde se conectaría con las personas que lo llevarían hasta el faraón. Aquí aprendemos que la protección divina no siempre se entiende en el momento. Muchas veces parece injusta, pero al mirar atrás descubrimos que incluso las prisiones eran parte del propósito. Este bloque nos invita a reflexionar sobre esas etapas en las que sentimos que hemos perdido el control. Cuando trabajamos en lugares donde no queremos estar. Cuando enfrentamos acusaciones injustas. Cuando, a pesar de hacer lo correcto, las cosas parecen salir mal.
La vida de José nos recuerda que la protección de Dios es constante, aunque no siempre visible. Él está con nosotros en la esclavitud, en la prosperidad, en la tentación y hasta en las injusticias. Cada paso es parte de una historia mayor que aún se está escribiendo. El texto bíblico no dice que José prosperaba porque tenía poder o dinero, sino porque el Señor estaba con él. Esta es la clave. La verdadera prosperidad no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Podemos perder muchas cosas, pero mientras no perdamos su presencia, seguimos siendo prosperados. Esa es la mayor protección, saber que nunca estamos solos. Señor, gracias porque me recuerdas que tu protección no siempre significa evitar problemas, sino acompañarme en medio de ellos. Como a José, dame fidelidad en los tiempos de tentación y fortaleza en las injusticias. Ayúdame a confiar en que cada paso, incluso los que parecen oscuros, forman parte de tu plan perfecto. Que mi vida prospere porque tú estás conmigo. La historia de José en casa de Potifar nos enseña que la protección divina se manifiesta en la prosperidad en medio de la adversidad, en la fuerza para resistir tentaciones y en la capacidad de transformar incluso las injusticias en parte de un plan mayor. Lo que parecía una caída era, en realidad, una preparación para su elevación futura. El amo de José lo tomó y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí lo dejó. Pero el Señor estaba con José, le mostró misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en José todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que allí se hacía, él lo administraba. El jefe de la cárcel no vigilaba nada de lo que estaba bajo su mano, porque el Señor estaba con José, y lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Después de resistir la tentación y mantenerse íntegro, José fue acusado injustamente y terminó tras las rejas. Desde fuera, parecía un fracaso absoluto, perdió la confianza de Potifar, perdió su libertad y quedó encerrado en una cárcel extranjera. Pero el texto comienza con una declaración clave: el Señor estaba con José. Aunque sus circunstancias cambiaban, la presencia de Dios permanecía. La protección divina no le evitó la cárcel, pero sí lo sostuvo en ella. En prisión, José volvió a experimentar lo que ya había vivido en la casa de Potifar: favor y confianza. El jefe de la cárcel vio en él algo diferente y le entregó la responsabilidad de administrar todo. La protección de Dios se manifestó en darle gracia delante de los hombres, incluso en lugares de encierro. La cárcel no limitó sus dones, al contrario, se convirtió en un escenario donde sus talentos brillaron más. Aquí aprendemos que Dios puede prosperarnos incluso en los lugares más difíciles, porque su presencia no está atada a nuestras circunstancias. En la cárcel, José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón. Ese momento, aparentemente pequeño, fue el puente que lo conectaría años después con el faraón mismo. Esto nos enseña que los actos de fidelidad en lugares ocultos pueden abrir puertas en escenarios públicos. La protección de Dios no es solo para guardarnos en el presente, sino para prepararnos para el futuro. Muchos podrían haber visto la cárcel como una pausa en su vida, pero en realidad fue un espacio de formación. Allí, José aprendió a administrar, a escuchar, a interpretar, a servir. Las cárceles de nuestra vida, esos momentos en que nos sentimos limitados, injustamente tratados o atrapados, pueden convertirse en lugares donde Dios nos prepara para algo mayor. Su protección no siempre nos saca de inmediato del encierro, pero sí nos guarda para que el encierro no nos destruya. La experiencia de José en la cárcel nos habla directamente cuando sentimos que estamos atrapados en problemas que parecen no terminar. Vivimos las consecuencias de algo que no hicimos. No vemos salida a la injusticia. El mensaje es claro: la cárcel no define tu destino, solo lo prepara. Dios sigue contigo, incluso en tus encierros. Su protección asegura que tu propósito no muera detrás de los barrotes de la vida. El texto enfatiza que lo que José emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Esta es la clave: aún en la oscuridad, Dios multiplica lo que hacemos con fidelidad. Nuestra tarea no es controlar el lugar en que estamos, sino mantenernos fieles en medio de él. La protección de Dios no se mide por evitar cárceles, sino por garantizar que esas cárceles se conviertan en escenarios de su gloria. Señor, hay momentos en que me siento encarcelado por problemas, por injusticias o por situaciones que no entiendo. Pero hoy recuerdo que tú sigues conmigo aún en esos encierros. Gracias porque tu protección me guarda del desánimo y me prepara para lo que viene. Haz que mi fidelidad en lo pequeño abra caminos hacia el propósito mayor que tienes para mi vida. La prisión de José parecía el final, pero en realidad era el puente hacia su destino. La protección de Dios se manifestó dándole gracia, prosperidad y oportunidades en medio de la oscuridad. Con José aprendemos que las cárceles de la vida no son tumbas, sino talleres donde Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para su plan.
Había en la tierra de Uz un hombre llamado Job, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Era el hombre más rico de todo el oriente. El relato comienza describiendo a Job como un hombre ejemplar, íntegro, recto, temeroso de Dios. Su vida era próspera en todo sentido, familia numerosa, bienes abundantes, respeto social. A los ojos humanos, parecía el retrato de alguien que tenía la bendición y la protección de Dios aseguradas. Pero lo que sigue nos muestra una dimensión más profunda de la vida espiritual. La protección divina no se reduce a los bienes materiales, sino que se manifiesta incluso en medio de las pérdidas. En la narrativa, Satanás aparece en la corte celestial y cuestiona la fidelidad de Job. Argumenta que Job teme a Dios solo porque ha sido bendecido. Y plantea un reto: si se le quita todo, maldecirá a Dios en su cara. Dios permite la prueba, pero establece un límite: todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Aquí vemos un principio clave: el enemigo no tiene poder ilimitado. La protección de Dios pone fronteras que no pueden ser cruzadas. Job sería probado, pero su vida estaba guardada en las manos de Dios. En un solo día, Job perdió sus riquezas, sus criados y, lo más doloroso, a sus hijos. La sucesión de mensajeros con malas noticias muestra la magnitud de la tragedia. Lo que parecía una vida estable y segura se derrumbó en un instante. Cualquiera en su lugar habría sentido que la protección de Dios había desaparecido. Sin embargo, Job reaccionó de una manera que sigue conmoviendo hasta hoy. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La verdadera protección de Dios se vio en ese momento. No fue evitar la pérdida, sino sostener la fe de Job en medio de ella. El relato continúa. Satanás insiste en que Job solo se mantiene fiel porque aún conserva su salud. Dios permite que sea herido con llagas dolorosas, pero nuevamente pone un límite: guarda su vida. Job, sentado en cenizas y rascándose con un tiesto, parecía haberlo perdido todo. Incluso su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero él respondió: aceptaremos de Dios solo lo bueno, y lo malo no lo aceptaremos. Aquí vemos una lección profunda. La protección de Dios no siempre significa librarnos del sufrimiento físico, pero sí guardar nuestro corazón de la desesperación y la blasfemia. A la prueba se sumó la incomprensión. 3 amigos vinieron a consolarlo, pero en lugar de animarlo, lo acusaron de que su sufrimiento era resultado de un pecado oculto. Job no solo cargaba con el dolor físico y emocional, sino también con la carga del juicio humano. Y aún así, la fidelidad de Job permanecía. Su honestidad al expresar su dolor y su decisión de seguir buscando a Dios se convirtieron en la mayor evidencia de que la protección divina estaba activa. El sufrimiento no pudo apagar su fe. La historia de Job nos habla a todos, porque en algún momento enfrentamos pérdidas, enfermedades, incomprensiones o silencios de Dios. La pregunta que surge es la misma: ¿dónde está la protección divina cuando todo se derrumba? La respuesta de Job nos enseña que la protección más grande no siempre es material, sino espiritual. Podemos perder posesiones, relaciones e incluso salud, pero si Dios guarda nuestra fe, aún tenemos lo más valioso. La protección divina no evita que lleguen las pruebas, pero sí asegura que las pruebas no destruyan lo esencial en nosotros. Uno de los aspectos más difíciles del libro de Job es el silencio de Dios durante gran parte de la historia. Job clamaba, preguntaba, lloraba, y no obtenía respuesta inmediata. Sin embargo, ese silencio también era una forma de protección. Dios estaba formando en Job una fe más profunda, una confianza que no dependía de explicaciones, sino de relación. Este punto nos invita a reflexionar. A veces la mayor protección de Dios es enseñarnos a sostenernos en Él aún cuando no entendemos lo que está pasando. Señor, cuando me siento como Job, rodeado de pérdidas, dolor o incomprensión, protégeme de que mi fe se apague. Guarda mi corazón para seguir confiando en ti, aunque no entienda el porqué de mis pruebas. Enséñame a decir como Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. El inicio de la historia de Job nos muestra que la protección de Dios no significa evitar todo sufrimiento, sino preservar lo más valioso, la fe. Job perdió riquezas, salud y relaciones, pero nunca perdió la presencia de Dios ni la capacidad de seguir confiando. Al fin abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Dijo Job: perezca el día en que nací, la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Entonces respondieron sus amigos, y dijeron: ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde se han visto justos destruidos? Después de guardar silencio en medio de sus pérdidas y su enfermedad, Job finalmente explotó en palabras. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día de su nacimiento.
Su dolor era tan profundo que sentía que nunca debió haber existido. Este momento nos muestra el lado humano de la fe. La protección de Dios no elimina el dolor, pero nos da un espacio para expresarlo. Job no escondió sus sentimientos, los sacó a la luz delante de Dios y de sus amigos. Aquí vemos un aspecto clave de la protección divina, nos guarda de que la amargura se esconda en lo profundo. Al expresarlo, Job abrió la puerta para que Dios tratara con su corazón. 3 amigos se acercaron a Job con la intención de consolarlo, pero pronto se convirtieron en acusadores. Elifaz, Bildad y Zofar insistían en una idea simple: si Job sufría, debía ser porque había pecado. Para ellos, el sufrimiento siempre era consecuencia directa de una falta moral. Estas palabras añadieron más peso a la carga de Job. No solo estaba sufriendo por las pérdidas y la enfermedad, ahora también tenía que defenderse de acusaciones injustas. Aquí encontramos otra lección. A veces la mayor prueba en medio del dolor no son las circunstancias, sino la incomprensión de quienes nos rodean. Mientras Job se desahogaba y discutía con sus amigos, Dios permanecía en silencio. Ese silencio prolongado parecía confirmar la sospecha de sus acusadores. ¿Y si Job realmente estaba siendo castigado? Pero en realidad, el silencio de Dios era un espacio pedagógico. Estaba permitiendo que Job explorara su fe, que hiciera preguntas profundas y que descubriera una relación con el más allá de la lógica simplista de sus amigos. La protección de Dios se manifestaba no en dar respuestas rápidas, sino en sostener la fe de Job en medio de la incertidumbre. Job no fue perfecto en sus palabras. A veces habló con desesperación, otras con enojo, otras con preguntas que parecían irreverentes. Pero su honestidad fue su mayor escudo. Mientras sus amigos lo acusaban de hipocresía, él insistía en algo: yo sé que mi Redentor vive. Esa afirmación es uno de los momentos más poderosos del libro. En medio del dolor, Job confesó su esperanza en un Redentor que lo defendería. Aquí vemos la protección más profunda. Dios guardó a Job de perder su esperanza. Todos conocemos lo que significa ser incomprendidos en medio del dolor. Cuando compartimos una carga y otros la minimizan. Cuando enfrentamos una crisis y en lugar de apoyo recibimos críticas. Cuando sentimos que Dios guarda silencio y no entendemos por qué. La historia de Job nos recuerda que la protección divina no siempre es evidente en lo externo, pero sí se manifiesta en lo interno. Dios guarda nuestra fe aun cuando todo a nuestro alrededor nos invita a rendirnos. El dolor de Job fue amplificado por sus amigos, pero esa incomprensión lo llevó a profundizar en su fe. A través de los largos diálogos, Job reafirmó su inocencia y su confianza en Dios. Descubrió que su relación con él no dependía de explicaciones humanas, sino de la certeza interior de que Dios era justo. De la misma manera, nuestras pruebas a menudo nos llevan a definir en qué basamos nuestra fe: en la aprobación de los demás o en la convicción personal de que Dios es fiel aunque no entendamos todo. El libro de Job nos enseña que incluso las palabras de dolor pueden ser una forma de resistencia. Job no cayó. Al hablar, se mantuvo en relación con Dios. El verdadero peligro no era que se quejara, sino que dejara de dirigirse a Dios. La protección divina se ve aquí en que Dios sostuvo ese diálogo, incluso en el silencio. Job siguió hablando, y aunque no recibió respuestas inmediatas, sus palabras lo mantuvieron en conexión con el cielo. Señor, hay momentos en que me siento incomprendido como Job. Cuando hablo de mi dolor, algunos me juzgan en lugar de consolarme. Pero gracias porque tu protección guarda mi fe incluso en medio de esas voces acusadoras. Ayúdame a mantener mi esperanza en ti, aunque no tenga todas las respuestas. Haz que mi corazón repita con confianza: yo sé que mi Redentor vive. El diálogo de Job con sus amigos nos muestra que la incomprensión puede ser tan dolorosa como la prueba misma. Sin embargo, la protección de Dios se manifestó en guardar su esperanza y sostenerlo en medio del silencio. El mensaje es claro: cuando todos nos malinterpretan, Dios sigue siendo nuestro defensor. Entonces respondió el Señor a Job desde el torbellino, diciendo: ¿quién es este que oscurece mi designio con palabras sin conocimiento? Ciñe tus lomos como un valiente, voy a preguntarte y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tanto sabes. Después de muchos capítulos de quejas, preguntas y discusiones, Dios finalmente rompió su silencio. No respondió directamente a las preguntas de Job, pero le reveló algo mucho más profundo: su grandeza, su poder creador, su sabiduría infinita. La protección divina aquí no se manifiesta en explicaciones detalladas, sino en recordarle a Job que no está solo y que su vida está en manos del Creador del universo. Dios lleva a Job a contemplar la creación, los cimientos de la tierra, el mar, la luz, los animales, el orden del cosmos. En cada descripción hay una invitación: confía, porque tu vida está en manos de quien gobierna todo. Este cambio de perspectiva es en sí mismo una forma de protección.
Cuando levantamos la mirada de nuestro dolor hacia la grandeza de Dios, el sufrimiento pierde parte de su poder sobre nosotros. La respuesta de Job es profundamente humilde. Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Hablaba yo de cosas que no entendía, maravillas que me sobrepasan y que ignoro. De oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job descubre que la mayor protección de Dios fue sostenerlo hasta que pudiera verle con nuevos ojos. Su sufrimiento no fue en vano, lo llevó a un encuentro más profundo con Dios. El libro concluye con la restauración de Job. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, le concedió nueva familia y larga vida. Pero lo más importante no fue lo material, sino la revelación espiritual que recibió. Aquí vemos que la protección de Dios no solo guarda nuestra fe en medio del dolor, sino que abre la puerta para una restauración que va más allá de lo que imaginamos. La protección de Dios no siempre responde a nuestras preguntas, pero siempre sostiene nuestra fe. El silencio de Dios puede ser pedagógico, preparándonos para una revelación más grande. Nuestra confianza debe descansar no en entender todo, sino en confiar en el carácter de Dios. Cuando atravesamos pruebas, tal vez no recibamos respuestas inmediatas. Pero al igual que Job, podemos llegar a decir, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Más allá de la restauración externa, lo más profundo que Job recibió fue una transformación interna. Su relación con Dios pasó de ser conocimiento intelectual a experiencia viva. Esa es la mayor protección, que el sufrimiento no destruya nuestra fe, sino que nos acerque más a Dios. Señor, gracias porque aunque muchas veces no entiendo lo que pasa, sé que tus planes son más grandes que los míos. Protégeme de perder la fe en medio de mis pruebas. Ayúdame a levantar la mirada y a confiar en que, aunque no tenga todas las respuestas, estoy en tus manos. Que al final de mis luchas pueda decir como Job, de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. El cierre de la historia de Job nos muestra que la mayor protección de Dios no está en evitar pérdidas, sino en preservar y transformar nuestra fe. Dios no le dio explicaciones, le dio revelación. Y esa revelación fue suficiente para restaurar su vida y fortalecer su confianza. Aquel día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despidiendo a la gente, lo llevan en la barca tal como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levanta entonces un fuerte huracán, y las olas irrumpían en la barca, de modo que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Despertando, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? El pasaje comienza con una orden sencilla, pasemos a la otra orilla. Jesús invita a sus discípulos a una travesía aparentemente normal, al final de un día de enseñanza y multitudes. La barca no era ajena para ellos, eran pescadores experimentados, acostumbrados al mar y a las tormentas. Sin embargo, esa noche sería diferente. El lago de Galilea se convirtió en un escenario de caos, un huracán repentino, olas gigantes que entraban en la barca, y una sensación de inminente naufragio. Así ocurre en nuestras vidas. Lo que empieza como un día común puede transformarse en tormenta. Una llamada inesperada, un diagnóstico, una crisis económica, un conflicto familiar. Nadie se levanta esperando que todo se descontrole, pero las tormentas llegan sin aviso. En medio del caos, Jesús dormía. No en una posición de vigilia, no preocupado, sino profundamente dormido sobre un cabezal. Los discípulos, desesperados, interpretaron ese sueño como indiferencia. ¿No te importa que perezcamos? Esta pregunta resuena en nuestros corazones en medio de las tormentas. Cuando oramos y parece que el cielo calla, cuando vemos que los problemas aumentan, surge la duda, ¿de verdad le importa a Dios lo que estamos viviendo? El sueño de Jesús no era descuido, sino confianza. Él sabía que la tormenta no podía destruirlos, porque el plan de Dios no termina en medio del lago. Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, «Calla, enmudece». Inmediatamente el viento cesó y sobrevino una calma total. Su autoridad se mostró no solo sobre las enfermedades y los espíritus, sino también sobre las fuerzas de la naturaleza. Aquí hay una enseñanza poderosa. Ninguna tormenta está fuera del control de Dios. Lo que a nosotros nos sobrepasa, para Él es una palabra de distancia. Después de calmar la tormenta, Jesús hizo dos preguntas que son el corazón de este pasaje. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Aún no tenéis fe? El verdadero problema no era la tormenta, sino el miedo de los discípulos. Ellos habían visto milagros, escuchado enseñanzas, vivido de cerca el poder de Jesús. Sin embargo,
Cuando la tormenta los alcanzó, olvidaron todo y se dejaron dominar por el temor. La fe se prueba en la tormenta, no en la calma. La protección de Dios nos invita a confiar, no porque no haya olas, sino porque Él está en la barca. Cada detalle de esta escena nos muestra un aspecto de la protección divina. Jesús sabía de antemano que la tormenta vendría, pero no evitó que salieran al mar. La fe crece en el riesgo, no en la comodidad. Su sueño enseñó que la calma interior no depende de lo externo. Su voz mostró que las circunstancias más incontrolables obedecen a su autoridad. Sus preguntas revelaron que la fe no se mide en palabras, sino en la capacidad de confiar bajo presión. La protección de Dios no siempre significa librarnos de las tormentas, sino enseñarnos a confiar en que ninguna ola es más grande que su presencia. ¿Qué tormentas estoy enfrentando hoy? ¿Dónde está mi confianza en medio del viento y las olas? ¿He confundido el silencio de Dios con indiferencia? La enseñanza es clara: si Jesús está en tu barca, no importa cuán fuerte sea la tormenta. Puede parecer que duerme, pero su presencia garantiza que llegarás a la otra orilla. Señor, mis tormentas me hacen sentir como aquellos discípulos, asustado, inseguro, a veces pensando que no te importa. Pero hoy recuerdo que tu presencia en mi vida es mi verdadera protección. No necesito entenderlo todo, necesito confiar en que tú tienes autoridad sobre cada viento y cada ola. Dame fe para creer que aunque el mar ruja, llegaré a salvo a la otra orilla contigo. El episodio de Jesús calmando la tormenta nos enseña que la protección de Dios no siempre elimina el viento, pero sí transforma nuestro miedo en confianza. No se trata de vivir sin tormentas, sino de aprender a vivir con la certeza de que nunca navegamos solos. Se levanta entonces un fuerte huracán, y las olas irrumpían en la barca, de modo que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Despertando, increpó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». El viento cesó y sobrevino una gran calma. La tormenta puso en evidencia dos realidades: el miedo humano y la fe dormida. Los discípulos, experimentados pescadores, sabían lo que significaba estar en peligro en el mar. El agua entrando en la barca era para ellos sinónimo de muerte. Sin embargo, Jesús, el Maestro, dormía en paz. Ese contraste muestra una enseñanza profunda. La fe no elimina las tormentas, pero sí cambia la manera en que las enfrentamos. El miedo grita: «Nos vamos a hundir». La fe susurra: «Él está en la barca, no pereceremos». Lo que más dolió a los discípulos no fue la fuerza del viento, sino la aparente indiferencia de Jesús. «¿No te importa que perezcamos?». Esa misma pregunta surge en nuestras crisis. ¿No te importa, Señor, que me falte trabajo? ¿No te importa que mi salud se deteriore? ¿No te importa que mi familia esté rota? El silencio de Dios en medio del ruido de las tormentas es uno de los desafíos más grandes de la fe. Pero este pasaje nos enseña que el silencio de Jesús no es abandono, sino confianza en que la tormenta no tendrá la última palabra. Jesús no necesitó largas oraciones ni rituales. Solo dijo: «Calla, enmudece», y el mar obedeció. La creación reconoce la voz de su Creador. Esto nos recuerda que la protección divina se manifiesta a través del poder de la palabra. Cuando nos sentimos rodeados por el caos, tenemos un ancla firme en las promesas de Dios. «No temas, porque yo estoy contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Jesús permitió que la tormenta se levantara, no porque quisiera ver sufrir a sus discípulos, sino porque quería que aprendieran algo que no podían aprender en la orilla. Las tormentas son aulas en las que Dios enseña lecciones que no podríamos comprender en tiempos de calma. A depender de su presencia más que de nuestra experiencia. A clamar con honestidad en lugar de apoyarnos en nuestras fuerzas. A reconocer que su autoridad es más grande que cualquier circunstancia. La protección de Dios no siempre consiste en librarnos de entrar a la tormenta, sino en enseñarnos a conocerlo más profundamente dentro de ella. El texto dice que después de la orden de Jesús, sobrevino una gran calma. No fue solo ausencia de viento, fue paz total. Ese detalle apunta a algo mayor. La protección de Dios no solo restaura lo que se perdió, sino que otorga una paz que trasciende lo natural. Esa calma es anticipo del reino de Dios, donde toda tormenta se detendrá definitivamente. Mientras tanto, cada milagro de protección es una señal de que ya podemos experimentar esa paz en el presente. ¿Qué tormentas estoy enfrentando ahora mismo? ¿He confundido el silencio de Dios con abandono? ¿Estoy dispuesto a dejar que estas pruebas se conviertan en aulas de fe? La enseñanza es clara: las tormentas no son pruebas de que Dios nos ha olvidado, sino oportunidades para descubrir su poder y su fidelidad.
Señor, gracias porque me enseñas que tus silencios no significan abandono. Dame fe para creer que incluso en mis tormentas más violentas, tu palabra es suficiente para traer calma. Enséñame a confiar en que cada prueba es un aula en la que mi fe crece, y protégeme de dejarme dominar por el miedo. Que mi corazón viva en la gran calma que solo tú puedes dar. Jesús en la tormenta nos enseña que la verdadera protección no consiste en evitar el mar agitado, sino en experimentar la paz que proviene de su presencia. El miedo es natural, pero la fe nos recuerda que no navegamos solos. Cada tormenta es una lección que nos prepara para confiar más profundamente en Él. Enseguida obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir delante de Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. La barca, ya a muchos estadios de la tierra, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, «Es un fantasma», y de miedo gritaron. Pero al instante les habló Jesús, «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y caminaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Este episodio ocurre en otro momento de tempestad. La barca estaba siendo sacudida por las olas y los discípulos luchaban contra un viento contrario. Ya habían visto antes a Jesús calmar una tormenta, pero ahora la situación era distinta. Él no estaba en la barca con ellos, sino que llegó caminando sobre el mar. Este detalle nos enseña algo importante. Cada tormenta trae una nueva lección. No todas son iguales, y en cada una Dios nos revela un aspecto diferente de su poder y su protección. En la oscuridad de la madrugada, los discípulos vieron una figura sobre las aguas. Su primera reacción fue miedo, pensaron que era un fantasma. Pero la voz de Jesús disipó el temor. «Ánimo, soy yo, no temáis». Aquí vemos que la protección de Dios no siempre es inmediata, pero llega en el momento preciso. Aunque la tormenta parezca interminable, Jesús aparece para recordarnos, «Soy yo, estoy contigo, no tengas miedo». Pedro, impetuoso como siempre, pidió algo extraordinario, caminar hacia Jesús sobre las aguas. Jesús lo invitó con una sola palabra, «Ven». Pedro salió de la barca y, por un momento, vivió lo imposible, caminó sobre las aguas. Sin embargo, al sentir la fuerza del viento y mirar la tormenta, comenzó a hundirse. Su fe titubeó, pero su grito cambió todo, «Señor, sálvame». Lo más hermoso de este relato es la reacción de Jesús. Al momento extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La protección divina no significa que nunca dudaremos ni que nunca tropezaremos. Significa que, incluso cuando nuestra fe falle, la mano de Jesús está extendida para sostenernos. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre el agua. Cuando los desvió hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. La enseñanza es clara, lo que determina si permanecemos firmes o nos hundimos no es la fuerza de la tormenta, sino hacia donde miramos. La protección de Dios se activa cuando fijamos la mirada en Él, no en nuestros miedos. Una vez que Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento cesó. La tormenta había cumplido su propósito, revelar más claramente quién era Jesús. Los discípulos, asombrados, se postraron y declararon, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». La protección divina siempre apunta hacia esto, que conozcamos más profundamente a Cristo. ¿Cuántas veces he sentido que me hundo en mis propias tormentas? ¿En qué momentos he quitado la mirada de Jesús para enfocarme en el miedo? ¿Creo que su mano está extendida para sostenerme incluso en mi debilidad? La protección de Dios no significa que nunca dudaremos, sino que nunca estaremos solos. Aunque nuestra fe sea pequeña, su fidelidad es inmensa. Señor, como Pedro, muchas veces me atrevo a caminar hacia ti, pero el miedo me hace hundirme. Gracias porque tu mano siempre está extendida para sostenerme. Protégeme de la duda y enséñame a mantener mis ojos fijos en ti, no en las tormentas que me rodean. Que cada paso en fe sea un testimonio de que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El relato de Pedro caminando sobre las aguas nos recuerda que la protección de Dios no solo calma tormentas externas, sino que también nos sostiene en nuestras batallas internas de miedo y fe. Al final, la lección es la misma que en todo el recorrido de estas reflexiones.
No se trata de la fuerza de la tormenta, sino de la certeza de quien está con nosotros. Querido oyente, después de recorrer juntos estas 6 partes, hemos descubierto algo profundo. La protección de Dios no siempre significa evitar la tormenta, el horno, la cisterna o la cárcel. Muchas veces significa caminar en medio de ellas y descubrir que no estamos solos. Con Daniel vimos que Dios cierra la boca de los leones. Con los 3 jóvenes en el horno, aprendimos que su presencia rompe las ataduras. Con José entendimos que incluso en la traición, en la esclavitud o en la cárcel, su mano sigue obrando. Con Job descubrimos que su silencio no es ausencia, sino espacio para revelarnos una fe más fuerte. Y con Jesús en la barca y sobre las aguas, supimos que ninguna tormenta puede hundirnos si Él está con nosotros. Quizá tú también sientas que la vida te ha puesto en medio del fuego, del viento, del dolor o de la incertidumbre. Pero escucha esta verdad. Tu vida está en manos de aquel que tiene autoridad sobre todo. Él no te abandona, no te olvida, no se queda lejos. Su mano está extendida, su presencia es real, y su amor es tu refugio. No importa lo que enfrentes hoy, la cisterna no será tu tumba, el horno no te consumirá, la tormenta no te hundirá. Porque la protección de Dios es mayor que cualquier circunstancia. Y ahora quiero invitarte a que sigas recibiendo estas reflexiones y acompañes este camino. Suscríbete a este canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios protege y sostiene. Aquí, encontrarás siempre una palabra de esperanza para tu corazón. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.